Vamos a comenzar, y esta es la clase número 8, la prosperidad, segunda parte. Y comenzamos aquí, dice, la Biblia da muchos ejemplos de hombres de fe. Uno de los más conocidos es el de Abraham, o Abraham. Dice, por fe creyó que Dios le iba a dar un hijo a la edad de ¿cuántos? 100 años. Dice, y por fe estaba dispuesta a sacrificar su hijo prometido Isaac en obediencia al mandato. Ahora dice ahí el primer, espérenme que se me iba a decir el primer question, no, el primer pregunta, se me descontroló acá. La primera pregunta dice, lea Romanos 4:20 al 22. Dice, ¿cuál era la característica principal de la fe de Abraham? ¿Qué ustedes respondieron? Yo le puse que era inquebrantable. Amén. La fe de Abraham nos enseña a confiar mucho en Dios. Amén. Leo bien inspirado ahora. Amén. Y luego dice, bueno, sí, que era inquebrantable. ¿Alguien más puso algo diferente? Félix quiere responder. A ver, Félix. Inquebrantable también, amén. Él estaba convencido. Eso es fe. La fe es estar convencido que aunque usted no lo mira, va a suceder. Y es lo que yo noté en esta clase que contradice un poco eso. Porque al principio comienza hablando de Abraham y al final termina diciendo que no, de Pablo. Que Pablo Dios no lo quiso sanar, y habla también de que si aunque tengas fe, si Dios no te sana, pues no te sana. Entonces yo les traigo comparado con la Biblia, verdaderamente que aquí se contradijo un poco la clase. Amén. Pero el segundo dice Romanos 10:17. ¿De dónde viene la fe? Por el oír. Por el oír. Ahora vea cómo va comenzando esta clase. Comienza bien, de acuerdo a la palabra, pero luego como, yo no sé, como que se distrajo un poco el escritor y empezó a descomponer lo que estaba comenzando. Y sí, la fe viene por el oír. Por eso yo siempre les he dicho, tengan mucho cuidado con lo que oyen. Porque si usted oye solamente puras malas noticias, eso es lo que va a creer su corazón, porque es lo que está escuchando. Pero si usted escucha todo bien, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto, entonces eso es lo que va a creer su corazón. Amén. Amén. Porque el corazón se gobierna por lo que nosotros escuchamos, por lo que nosotros vemos y por lo que nosotros hablamos. Amén. Dice, es claro que la fe bíblica siempre está basada en la Biblia y sus promesas. Él dice, creo porque la Biblia dice. Está poniendo su confianza en la palabra de Dios, no en sus propios deseos o creencias. El que dice, yo creo, por lo tanto sé que Dios lo hará, basa su fe en lo mismo que siente. Quiere o cree en lugar de lo que Dios ha prometido. Y aquí comienza el asunto. Dice, el rol de la fe en el Evangelio de la Prosperidad. Los del Evangelio de la Prosperidad tienen un concepto de la fe muy diferente que se conoce como confiéselo y recíbalo. O la palabra de fe, o la palabra de fe, está como entre paréntesis. Defienden la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. ¿Quién dice que es algo contrario? O sea, la fe es esa fuerza que tiene el poder dentro de ti para cambiar las cosas. ¿Sí me entienden? Aunque aquí el escritor lo está poniendo como erróneo. O sea, como estás creyendo algo que puede que no pase. Sí, o sea, depende de la voluntad de Dios. Pero en el caso de Abraham, él estaba creyendo lo que Dios le había dicho. Entonces, todos creemos que la Biblia está escrita por Dios. ¿Sí me entienden? O sea, está inspirada por Dios y escrita por el hombre. Pero lo que Dios dijo, eso es lo que se va a cumplir. Y si la fe dice que Dios nos va a bendecir, o si la fe dice que te vas a sanar, si la fe dice, entonces eso es lo que, o sea, si la palabra lo está diciendo, eso es lo que va a suceder. Entonces aquí dice, defienden la fe como una fuerza que no tiene poder para cambiar las cosas. Afirman que cuando declaran con la boca, lo creen. Fíjense bien lo que está diciendo la clase, va aquí. Dice, sus palabras tienen poder. Entonces, él lo está poniendo que esos son los de la prosperidad, o sea, los del Evangelio de la Prosperidad. Ahora dice, uno explica así, uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón, sino que cree que sus palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder.
O sea, aunque aquí pareciera que lo está diciendo contrario, nuestras palabras tienen poder. Tanto, ¿qué dice el libro de Proverbios? Que nosotros, en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Entonces vea cómo se está contradiciendo. O sea, y ahí dice, declara las palabras de vida. Entonces, tanto tienen poder, si nosotros confesamos mal, eso va a venir. Si confesamos bien, eso va a venir. Amén. Entonces, dice aquí, y luego dice, entonces todo lo que uno declara sucede. Como consecuencia uno recibe cualquier cosa que haya dicho como convicción. Entonces, no es de que es el evangelio de la prosperidad los que dicen esto, es que la palabra lo dice. Bíblicamente la palabra lo dice. Ahora, yo quiero que usted vaya a 2 Corintios 4:13. Hoy vamos a leer algunos versículos que le traje. 2 Corintios 4:13. Si usted trae su Biblia, puede deslizar en el libro de 2 Corintios 4:13. Pero si usted trae su Biblia como la de Leo, ¿verdad? Que siempre carga su Biblia de papel, puede ir a la página. Y el que lo tenga me lo lee en la Reina Valera, por favor. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual Hablamos. también hablamos. O sea, ¿y cuál es el mismo espíritu de fe? El Espíritu de Dios. Entonces, mismo apóstol Pablo está diciendo, yo lo creí, por lo cual hablé. Entonces aquí esta clase me está diciendo, me está contradiciendo lo que está diciendo la Biblia. Yo creí, por lo cual hablé. Entonces, imagínese que a usted cree, claro, vemos esto de que yo no puedo imponer fuera de la voluntad de Dios. Eso todos lo sabemos. Hace un tiempo atrás, yo hablé Job 22:28. Y el que lo tenga lo lee, por favor. En la Reina Valera. La Biblia de los abuelitos. Pero ¿saben qué es la que me gusta? Sí. Bueno, yo esa es la que me aprendí todos los versículos. La mayoría me los sé de ahí. 22:28 lo tiene, Félix. Léalo, por favor. ¿No lo tiene todavía? ¿Quién lo tiene? Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. La palabra determinarás. 22, 28 o 18. 22:28. La palabra determinarás ahí, de acuerdo al hebreo, dice declararás. ¿Cómo se dice? Declararás. Declarar es establecer una cosa. Cuando dice ahí, determinarás una cosa, de acuerdo al hebreo dice, declararás una cosa. Y hay una versión en la Biblia, solo que estoy usando mi teléfono, ahorita no la puedo usar, pero en inglés parece que es la versión Messenger. Déjenme ver. No la traje aquí. Bueno, el que entró hoy a mis redes sociales, si alguno de ustedes entró ahí lo vio. Yo lo posteé en las redes sociales. Pero ahí dice, confiésalo y establécelo, algo así, porque yo lo traduje, pero estoy usando mi teléfono. Así que es otra versión, pero en las redes sociales yo lo puse. Entonces, ahí nos está diciendo que podemos declararlo. Por ejemplo, usted no va a salir de su casa y va a decir, seguro a lo mejor ahora me va a pasar algo. O sea, usted, lógico, se va a levantar y va a declarar que le va a ir bien en su día. Y de acuerdo a la Biblia dice que Dios te acompaña, que Dios te guarda, que Dios te protege. Entonces vemos que aparentemente la clase hoy se desvía un poquito, ¿amén? Y luego sigue diciendo abajo, la parte que estábamos leyendo en la clase, dice, declaremos solo lo que deseamos que acontezca y creamos en esa confesión, producirá resultados. Al estudiar la palabra de Dios y alimentarse constantemente de ella, usted logrará que su fe controle su vocabulario hasta el punto de que todas sus palabras se conviertan en realidad. Cuando pronuncia palabras de fe, Dios confía en usted para llevar sus palabras con poder. Aunque aquí lo está diciendo que no es así, que eso es lo que dicen el Evangelio de la Prosperidad, porque aquí habla de Kenneth Copeland.
qué es lo que él dijo, pero en realidad así es. O sea, usted se levanta en fe y usted declara que le va a ir bien. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿quién se levanta o quién se casa diciendo, no, mañana a lo mejor me divorcio? Nadie. O sea, el que se casa declara, mira, vas a estar hasta que Cristo venga por ustedes. ¿Sí me entiende? Entonces, en este caso, uno tiene que aprender a declarar. Nosotros, y esto por eso yo le dije al pastor hoy que posiblemente ya voy a tratar de entrar en el otro tema de cómo oír la voz de Dios, porque es bien importante hablar lo que Dios quiere que hablemos. Dios es espíritu y Dios nos usa a nosotros para declarar y decretar lo que Él quiere establecer aquí en la tierra. ¿Sí me entienden? Aunque ya Dios lo estableció en la palabra, Él necesita un vocero que suelte la palabra. Y que la palabra es espíritu. Cuando sale la palabra, eso forma algo en la atmósfera. Y por eso es bien importante entender que lo que hablamos va a provocar una atmósfera a nuestro alrededor. Amén. Dice, ¿cómo pueden ver? El énfasis no está en una promesa concreta en la Biblia, sino en la convicción de un resultado deseado que la persona tiene. Es común oír frases como lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra? Y todo lo que pidieres en el nombre de Jesús será hecho. Entonces, ¿cómo yo me contradigo aquí al decir, hoy voy a decir lo declaro, pero no es mi deseo? O sea, no, porque la palabra misma lo dice. Todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús será hecho. Y luego dice, si Dios promete algo está bien, pero no es decir esto, sino que tiene una promesa específica en Dios. Luego dice, aunque dice basar su fe en la palabra de Dios, ¿qué pasa si su interpretación bíblica está errada? Sueños y profecías no están al mismo nivel de una promesa directa de la Biblia. Uno puede equivocarse, claro, todos somos seres humanos, no somos 100% perfectos, excepto el pastor, ¿verdad? Que nada más le faltan las alitas, pero de ahí en fuera todos llegamos a equivocarnos, incluso hasta el hombre más ungido que ha habido tal vez aquí en la tierra, que no fue Jesús, sino ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que vemos que pastores o profetas o apóstoles que son muy reconocidos, también pueden fallar. Por eso nuestra mirada nunca debe de estar en el hombre, sino en Dios. Amén. Porque todos pueden fallar. Y Dios a veces lo permite para que nosotros no idolatremos a la gente, porque a veces se llega a caer en ese error. Amén. Y luego sigue diciendo aquí, por ejemplo, basado en 1 Pedro 2:24, por su herida habéis sido sanados. Muchos concluyen que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda la enfermedad física. Al examinar esta frase en su contexto, notamos que el pasaje no está hablando de lo material, sino del perdón de pecados para vivir en justicia. Afirmar que la voluntad de Dios es siempre sanar toda enfermedad es basada en una interpretación dudosa de 1 de Pedro 2:24. Y entonces así vemos, ¿verdad? Que normalmente, por ejemplo, acá a la siguiente clase dice, a la vuelta, dice predicadores abusivos. Y sí, como yo le explico, hoy en día debemos de tener mucho cuidado y para eso tenemos el Espíritu de Dios. Si usted, incluso el pastor hace una semana atrás dijo, yo no miro cualquier predicador. O sea, yo miro los que me van a edificar. Igual, recibo lo bueno y desecho lo malo, porque incluso hasta el predicador más reconocido puede desviarse en cierta manera porque pues, no está 100% libre de pecado, ¿verdad? Entonces sí, aquí dice, ¿verdad? En esta parte habla sobre las programas que piden dinero, hablan de los predicadores que solo se enfocan en dinero. Y yo siempre he dicho esto. Aquí no hay, como les decía la semana pasada también, no hay como que usted se dirija por el Espíritu de Dios. ¿Sí me entienden? Por eso, por ejemplo, como que hablamos de la hermana que dio sus primicias, de algunos de ustedes que ha dado una ofrenda extra de sus finanzas. Eso es entre usted y Dios, no entre usted y el pastor. Incluso, siempre, muchas veces es mejor que el pastor no se dé cuenta ni quién da ni quién no da,
Porque a veces dicen, oh, no, pues es que dijo eso porque yo no doy o porque yo doy. No, o sea, siempre es mejor porque así se libra de estar pensando cosas fuera de lo normal, amén. Entonces, aquí ya esto no lo vamos a leer tanto porque yo sé que ya usted lo leyó, pero habla solamente de los programas que les piden dinero. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe cuánto cobran para ir a algún concierto del mundo? Yo sé que ustedes no, porque no, o sea, eso ya pasó, ¿verdad? Pero fue en China, ¿verdad? ¿Cuánto cobrarán en China? He oído que valen ciento y tanto. Miles, Sí. miles. Porque hasta lo más barato está entre $100 y lo más caro Exacto. es 7,000, 8,000. Sí, He oído imagínense, entonces ellos hablan de eso, de que por ejemplo en las iglesias piden mucho dinero y cosas, pero es lógico. Por ejemplo, hace un poco de tiempo yo escuché en la noticia, no, un hombre que habla noticias, estaban criticando al pastor, a un pastor de Colombia, no el chiquitillo ese que no pone el pastor, sino otro, que porque estaba pidiendo $300,000 para hacer baños en su iglesia. Pero hermanos, esa iglesia es grandísima, yo no sé, llegan miles de gente, se restauran, se sanan, se liberan. Entonces imagínense, o sea, la gente le cuesta para dar para unos baños de una iglesia, pero fácilmente se iban a gastar, no sé, miles de dólares en un concierto que en realidad les enseñan pura cosa mala. Entonces aquí vemos la idea que el diablo a veces le mete a uno de decir, no, es que la iglesia todo está mal, pero en el mundo estaba bien. Entonces aquí es donde debemos, y es donde entra el Espíritu Santo. Señor, esto está bien, ¿quieres que dé esto? ¿O quieres que me espere? O cosas así, ¿verdad? Entonces aquí es lo que yo noté. Si usted lee toda la clase, ahí él habla mucho del movimiento nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, habla también en la parte de abajo donde habla de Pablo, habla sobre la sanidad, que él le pidió a Dios que lo sanara y que Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces la clase habla de que no toda la gente se sana y que la fe no puede sanarte. Eso es lo que habla la clase. Pero vea lo que dice Juan 18:37 y apúntelo a un ladito donde dice Pablo, ejemplo de un ministro sano. Quien lo tenga me lo lee. Juan 18:37. Quien lo tenga lo lee, por favor. Juan 18:37. Dice, le dijo entonces Pilato. 18:37, entonces me equivoqué. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Oh, sí. Dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo y para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí es donde vamos. Nosotros somos llamados a la verdad. Aunque venga un ministro súper reconocido y nos diga, no, es que Dios quiere que así vivas enfermo, es que Dios quiere que así vivas de pobre. O sea, hermanos, ahí es donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está revelando que esto está correcto. ¿Sí me entiende? O sea, yo soy bien cautelosa en esa cosa, en lo que yo escucho. Incluso aunque vea que es un ministro que tiene miles de gente, yo no porque ya tiene miles de gente, yo sé que está bien. ¿Sí me entiende? Entonces, en este caso debemos de tomar mucho cuidado de lo que nosotros escuchamos. Ahora, aquí está hablando de que Pablo no fue sano porque así Dios lo quería. Y sí, hay mucha gente, por ejemplo, vemos que aquel hombre que estaba paralítico por 38 años, no era el único que estaba paralítico, eran miles que había allí, mas sin embargo Jesús solo sanó al paralítico. O sea, ahí entendemos eso. Y yo les he explicado que cuando una persona se enferma, la semana pasada también se lo dije, puede ser muchas causas, no tan solo, pero Dios te puede sanar, porque ahí dice, para eso yo vine, está diciendo Jesús. Ahora, vea lo que dice Lucas 4:18. Lucas 4:18. Y si, Adonai, ¿me ayudas, hijo, por favor? ¿Le das uno a cada quien? Thank you. You are a good helper.
Dice Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿De quién está hablando allí? Del Espíritu. ¿Del Espíritu de Dios? No, de Jesús. Ahí está hablando a lo que vino Jesús. Jesús vino a traernos libertad. Jesús vino a traernos sanidad. Jesús vino a traernos restauración. Jesús vino a volvernos a llevar al Edén, que fue donde perdimos todo, gracias a Adán y a Eva. Amén. No, bueno, y Adán que le obedeció a Eva, ¿verdad? Bueno, y a la suegra, perdón, era la víbora, ¿verdad? Entonces todo ahí, todo mundo, todos esos tres, ese grupo de trío, ese trío, fue el que provocó que hoy estuviéramos todos lastimados, enfermos. Pero la obra de Jesús es venir a restaurarnos. Gracias, hijo. La obra de, uno para, ¿cómo se llama? Le dije a Ruthie Junior que se lo iba a dar. No sé quién ve a Ruthie Junior. Félix. Dáselo a Félix, hijo. Para Ruthie Junior y Federico. Entonces vemos que no podemos limitar la obra de Jesús. O sea, si yo digo, no, solo Jesús vino a la salvación. Y la gente puede seguir viviendo enferma, puede seguir viviendo con ataduras. Claro, hay muchos conceptos sobre eso. Hay gente que incluso no quiere ni ser liberada porque le da vergüenza que lo miren que se liberó y cosas. Eso ya no es porque Jesús no quiera, sino es porque la gente no quiere. Amén. Entonces aquí yo les traje esta clase. Vamos a nuestra clase. Y yo le pregunto, de los que tienen un poquito más de tiempo, desde que usted conoció a Dios, ¿ha prosperado o ahora está más pobre que cuando conoció a Jesús? ¿De qué manera? ¿Prosperar de qué manera? Prosperar financieramente. Especialmente Financieramente. ¿Tiene más o tiene menos que cuando conoció a Jesús? Tenemos más de todo. Más de todo, en todas las áreas, ¿sí me entiende? Porque antes de conocer a Jesús había gente que posiblemente tenía más dinero, pero tenía perdido su matrimonio, tenía perdida la salud, tenía caos por todos lados, ¿sí me entiende? Pero ahora que conoció a Jesús, ¿usted lo cambiaría? ¿Lo que vive ahora a lo que vivía usted antes? No. Por ningún motivo, ¿verdad? Entonces, vea lo que yo aquí le puse. Hacer la voluntad de Dios produce ¿qué? Prosperidad. Y ahorita vamos a ver el significado de prosperidad. Si Juan Carlos me lee la parte de arriba hasta donde dice Isaac, o la parte hasta donde termina, ¿qué hizo Isaac para merecer la prosperidad? Aquí es una pregunta, dice, ¿es la voluntad de Dios prosperar al que le obedece? Según segunda de Crónica 26:5, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. O sea, ¿qué dice? Aquí hay dos palabras claves. ¿Quién me puede decir qué palabras claves hay? No el pastor, porque el pastor ya sabe. Y lo prosperó. Él persistió en su búsqueda con Dios y Dios le dio ¿cómo se llama? De recompensa la prosperidad. ¿Y la segunda palabra que encontramos clave? Lo buscó. Entonces, para nosotros ver la bendición de Dios, tenemos que hacer dos cosas. Mucha gente, hermanos, viene al cristianismo, un mes, 2 meses, no mira nada, porque no es como me contaron. Pero la gente, hermanos, que persiste en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de la guerra que se le viene cuando acepta a Jesús, Dios le va a bendecir. Amén. La clave del éxito en el evangelismo, en el cristianismo, es persistir y buscar. El pastor hace unos meses atrás, él decía,
yo lo reto a que solamente por lo menos 3 meses se mantenga persistiendo y buscando a Dios y usted va a ver bastantes cambios en su vida. ¿Sí me entiende? Entonces continúe. ¿Qué significa prosperidad? El significado de la palabra prosperidad en español es bienestar, mejora de la situación económica, social, mental o física. Significa éxito o desarrollo favorable de alguna cosa. Amén. Ahora vamos a conocer este personaje, Isaac. ¿Qué hizo Isaac para recibir la bendición? Isaac, la prosperidad como fruto de la obediencia. La historia de Isaac, el hijo de Abraham, es un ejemplo clásico de prosperidad otorgada por Dios. La Biblia describe cómo Isaac, siguiendo los pasos de su padre, se dedicó a la agricultura y el pastoreo, actividades que Dios bendijo con abundancia. Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo. Y ese año cosechó 100 veces lo sembrado y se hizo rico y próspero. En Génesis 26:12. ¿Alguien tiene Génesis 26:12? Si lo puede leer, por favor. Vaya a Apocalipsis, luego se regresa, voltea la Biblia y ahí va a encontrar Génesis. 26:12. Ok, aquí dice, cuando Isaac sembró sus cultivos, ese año cosechó 100 veces más granos de que había plantado. Wow. El Señor lo bendijo. Y el Señor lo bendijo. Continúe, por favor. Esta prosperidad no solo se manifestó en la riqueza material, sino también en la expansión de su familia y su influencia. Isaac tuvo un gran número de ovejas, vacas y sirvientes, llegando a ser tan poderoso que los filisteos, sus vecinos, lo envidiaban. Ahora yo le pregunto, y esto sucede hoy en día. Cuando Jacob llegó que él se recuerda que él quería a su esposa muy bonita y todo, y te iba a trabajar por ella. ¿Alguien sabe cuántos años él trabajó? 7. ¿Y luego qué pasó? No le dieron la bonita esa, sino la que tenía los ojos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Lo engañaron. Pongámonos el jefe. Lo engañó, lo traicionó y él siguió persistiendo y siguió buscando. Y al final de cuentas, ¿qué hice? 100 veces más de lo que tenía. La idea está en persistir y en buscar. A los que trabajan todavía con un patrón, porque aquí yo sé que hay algunos patrones, ¿verdad? Pero hay veces que tu patrón va a ser abusivo. Pero cuando tú persistes y buscas al Señor, créemelo, que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Amén. Aquí está la bendición de Jacob. Jacob, aún a pesar que el patrón lo traicionó, él persistió y siguió buscando. Él no dijo, voy a dejar así me llevo esta visca todavía como esté, así me... No, o sea, él dijo, yo voy a persistir por lo que yo quiero. O sea, él quería a Raquel y él persistió por lo que quería. Y hermanos, a veces no vemos lo que queremos porque nosotros no persistimos. Es lo más fácil de la mayoría de los cristianos. Incluso yo estaba haciendo mi devocional de semillas proféticas y aún en nuestro propósito, a veces perdemos lo que Dios nos ha hablado en nuestro propósito por no persistir. Y ahí es donde está la clave. Continúe, hermano, por favor. ¿Qué hizo Isaac para merecer la prosperidad? La clave de la prosperidad de Isaac radica en su obediencia a Dios. A pesar de las dificultades que enfrentó, como la sequía y la envidia de los filisteos, Isaac mantuvo su fe y confianza en Dios. Siguió las instrucciones de Dios para no ir a Egipto, como había hecho su padre Abraham, y se mantuvo en la tierra prometida. Esta fidelidad a Dios fue recompensada con una bendición abundante. Amén. Ahora aquí vamos a Jacob.
¿Qué hizo Jacob para merecer su bendición? La prosperidad a través de la lucha. Hermano Guillermo, por favor. La historia de Jacob, el hijo de Isaac, es un ejemplo de prosperidad que se logró a través de la lucha y la perseverancia. Jacob, conocido por su astucia y su lucha por obtener la bendición de su padre, tuvo una vida llena de desafíos. Sin embargo, a pesar de sus errores y dificultades, Dios lo bendijo con una familia numerosa, rebaños y riquezas. ¿Cómo obtuvo Jacob la prosperidad? Léalo. ¿Cómo tuvo Jacob la prosperidad? La prosperidad de Jacob fue el resultado de su persistencia en su búsqueda de Dios. Diga conmigo, persistió y buscó. Continúe. A pesar de haber engañado a su hermano Esaú, Jacob se arrepintió y buscó el perdón de Dios. Su lucha con el ángel en Peniel, donde recibió el nombre de Israel, simboliza su transformación y su compromiso con Dios. A partir de ese momento, Dios lo bendijo con una nueva identidad y una vida llena de prosperidad. La historia de Jacob nos enseña que la prosperidad no siempre llega fácil. A veces debemos luchar por ella, enfrentar nuestros errores y buscar el tutorial de Dios. La perseverancia en la fe y la búsqueda del perdón son elementos clave para alcanzar la prosperidad. Diga conmigo, persistió y buscó. Ah, no, pero es que yo solo voy a buscar a Dios cuando tenga ganas o cuando me vaya bien o cuando saque un buen cheque. Persistir es que saques o no saques cheque, persistir es que te sientas bien o no te sientas bien, persistir es quieras o no, persistir es en medio de la adversidad. Y por eso estos hombres fueron bendecidos y prósperos. ¿Qué dice Génesis 30 del 41 al 43? Si lo tiene por ahí. Génesis 30 del 41 al 43. Dice, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponían. Así eran las más débiles para la manga, y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y camellos y así. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó? La persistencia y la búsqueda que hizo Jacob, Dios le depositó la idea para prosperar. La Biblia habla de una mujer viuda que solo tenía un bocado de pan, que lo iba a preparar para su hijo y ella y morir. Pero vino un profeta, y esto que no lo oiga el que hizo el libro, ¿verdad? El que acabamos de leer. Vino un profeta y le dijo, dame a mí primero. Hermano, hoy cualquier profeta llega con usted y dice, dame a mí primero. Este es hijo del diablo, ¿sí me entiende? Pero él le dijo, dame a mí primero. Y después le dio la idea. Le dijo, busca, ¿cómo se llama? Vasijas y llénalas y después paga lo que debes. ¿Sí me entiende? Aquí vemos, hermano, que Dios te va a dar una idea para prosperar. Esa idea que tú tienes no viene del diablo. O sea, el diablo nunca te va a dar una idea para prosperar. Es que si yo hago arepas y las vendo y... No, eso seguro viene del diablo. Eso te lo está dando Dios. No, pero es que si yo empiezo a hacer, no sé qué haces tú, Félix, fences, si yo pongo fences, en español, ¿cómo se dice? Cercas. Entonces, no, eso seguro es del diablo. No, eso yo no lo voy a hacer. No, o sea, son ideas que Dios te da para prosperar. Y te aseguro que los tacos que tú hagas, las cercas que tú hagas, las casas que tú hagas van a ser mucho mejores que cualquier otra, porque están dirigidas por Dios. Amén. Y por eso, como hijos de Dios, debemos de estar alertas a lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando, porque eso viene de Dios. El diablo nunca te va a dar una idea para prosperar.
Al menos que sea para sacarte de la iglesia y que tengas que trabajar domingos, que tengas que trabajar overtime, no. Pero cuando Dios te lo da para que bendigas. La misma palabra dice, yo te bendigo para que seas de bendición. Amén. Si usted es bendecido y usted retiene, hasta ahí llegó la bendición. Amén. Entonces vemos que también Jacob fue prosperado por persistir. ¿Y por qué más? Por buscar. Amén. Vamos a leer José, léalo, Leo, por favor. Que José, la prosperidad a través del sufrimiento. La historia de José, el hijo de Jacob, en Génesis 39, del 2 al 6. Vamos a leerlo primero, Génesis 39, del 2 al 6, si usted lo tiene. Génesis. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Lo tengo. Léalo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba Salud. en la casa de su amo el egipcio. Y vio a su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Wow. Así halló José gracias en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Hasta ahí. Vea, usted se ha dado cuenta, no sé si a alguno les ha pasado, a nosotros los pasa muy seguido, que cuando usted llega a un lugar, posiblemente un restaurante, y está medio vacío, al rato usted se empieza a ver y empieza a llenarse. A donde usted entra, se empieza a llenar ese lugar. Y eso es porque Dios está contigo, y donde tú vayas, todo eso va a ser prosperado. Por donde tú pongas tus manos, va a ser prosperado, porque Dios está con nosotros. Y aquí lo vemos. José dice ahí que Dios estaba con él, y donde él estaba, hermano, de ser esclavo, pasó a ser el segundo del rey. Imagínense en un muchacho a la edad de José, no sé, 15, 17 años, estar en la cárcel, que no merecía estar en la cárcel, y cualquiera de nosotros hubiéramos huido, hubiéramos buscado, no sé, rascado la tierra para salirnos, porque no, es que yo no merezco estar en la cárcel, pero él tenía que pasar el proceso, y es lo que yo compartía hoy en mis redes sociales. Por falta de pasar el proceso, hoy vemos tanta ministros inmaduros porque no permiten el proceso de Dios en sus vidas. Oh, no, es que el pastor no me saludó, bye, me voy. Ah, es que no hicieron aquí como yo quería, bye, me voy. Imagínese José, para poder ser bendecido, para poder estar al lado o estar como segundo del rey, tuvo que pasar su proceso. Si él no hubiera aceptado ese proceso, no se hablara de José. ¿Sí me entiende? Continúa, Leo, por favor. Dice, es un ejemplo de prosperidad que se logró a través del sufrimiento y la prueba. José, vendido como esclavo por sus hermanos, sufrió la injusticia y la prisión. Sin embargo, Dios estuvo con él en todo momento, guiándolo y protegiéndolo. Finalmente, José fue elevado a un puesto de poder en Egipto, donde salvó a su familia de la hambruna. Ahora yo le pregunto, José fue la pieza clave para el tiempo de necesidad. Nosotros estamos mirando, vienen tiempos de mucha tribulación al mundo, pero sabes que Dios te ha escogido a ti como pieza clave para ayudar a toda esa gente. Pero si nosotros evitamos el proceso ahorita, Dios no nos va a poder escoger y elegir y decir, no, tú vas a ser la pieza clave para ayudar. Toda la gente que no conoce de nuestras familias, nosotros somos los que vamos a cargar esa promesa para poderles enseñar a ellos la verdad de Dios. Amén. Continúa todavía donde dice, ¿cómo logró José la prosperidad? Dice, ¿cómo logró José la prosperidad? La prosperidad de José fue el resultado de su fidelidad a Dios en medio de la adversidad. A pesar de las pruebas que enfrentó, José se mantuvo firme en su fe y su integridad.
su perdón hacia sus hermanos, su sabiduría en la interpretación de sueños y su capacidad para servir a Dios en todas las circunstancias. Lo llevaron a la prosperidad y al reconocimiento. La historia de José nos enseña que la prosperidad puede venir después del sufrimiento. Dios puede usar nuestras pruebas para moldearnos y prepararnos para grandes cosas. La fidelidad a Dios en medio de la adversidad es la clave para obtener su favor y experimentar su bendición. Amén. ¿Qué hizo José? Persistió y buscó. Persistió y buscar. ¿Se da cuenta que en el cristianismo no tan solo buscar? Oh, no, es que yo voy a buscar a Dios. Pero en cuanto viene la adversidad, dejo porque ya no aguanto. No, va a venir adversidad. El venir a Cristo va a venir adversidad. Pero Dios no le va a permitir pasar algo que usted no va a poder. Lo que usted pase, ya Dios garantizó la victoria a través de la cruz del Calvario y de la entrega de Jesús por nosotros. Amén. Amén. Entonces continuamos. David, si el pastor lo lee, por favor. Dice la prosperidad a través de la humildad. David, el segundo rey de Israel, es un ejemplo de prosperidad que se logró a través de la humildad y la confianza en Dios. David, un joven pastor que se convirtió en rey, tuvo una vida llena de desafíos y victorias. Su reinado estuvo marcado por la prosperidad, la expansión del reino y la paz. Continúe, por favor. ¿Qué hizo David para permanecer en la prosperidad? ¿Qué hizo David para merecer la prosperidad? La prosperidad de David fue el resultado de su humildad y su confianza en Dios. Persistió y buscó. Continúe. A pesar de su poder y sus victorias, David nunca se olvidó de Dios. Reconoció que su éxito era obra de Dios y buscó su tutorial en todas sus decisiones. O sea, buscó su dirección en todas sus decisiones. Su corazón humilde y su dependencia en Dios lo llevaron a la prosperidad y a la bendición. La historia de David nos enseña que la prosperidad no solo se basa en el poder o la riqueza material, sino en relación con Dios. La humildad, la confianza y la obediencia en Dios y la búsqueda de su voluntad son las claves para alcanzar la verdadera prosperidad. Amén. Si tiene Primera de Crónicas 29-28, quien lo tenga lo lee, por favor. Dice, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿De quién estaba hablando ahí? De David. De David. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan que David anduvo huyendo? Y los primeros líderes que David tuvo eran los endeudados, los desgraciados y todo eso, todos los rechazados. Mas sin embargo persistió y buscó. Y murió bien porque Y murió, ¿cómo dicen? en buena vejez, o sea, estaba bueno todavía. Ya, en buena vejez. Fíjense, yo siempre he visto esto. Cuando Dios le da riquezas, Dios le va a dar buena salud. Porque Dios no le va a permitir que usted tenga riquezas si no las pueda disfrutar. Creo que murió porque ya le tocaba como... Ya, así vemos hoy en día ministros que ya porque ya les toca. O sea, no es porque murieron que por una cosa, murieron por... No es porque ya les toca, ¿sí me entienden? Entonces, en este caso, él murió rico, murió bendecido y aún así murió en paz, en buena vejez. Entonces, podemos mirar que el persistir y buscar a Dios nos va a traer bendición. Lo peor de la mayoría de la gente y la mayoría que no vemos aquí es por esa razón, porque dejaron de persistir. Tal vez siguen buscando, porque yo todavía sigo persistiendo, buscando a la gente. Oh no, yo todavía oro, pastora, y aquí en mi casa leo la Biblia. Ok, pues siga ahí en su casa, pero pues no va a ver todas las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que persistir y buscar al Señor, amén. Y aquí dice, la prosperidad es un regalo de Dios. Recuerde que la prosperidad está hablando financiera, mental, ¿y cuál era la otra? Física y social
y también significa éxito o un desarrollo favorable en alguna cosa. En lo que tú hagas, donde tú pongas tus manos, tiene que ser bendecido. Que Félix anda poniendo un fence, Señor, en el nombre de Jesús, este fence es de los mejores que hay aquí en Georgia. ¿Sí me entiendes? O esto que estoy haciendo, no sé qué haces tú, Juan Carlos. Estos cables que pongo son los mejores que hay aquí en Georgia. ¿Sí me entiendes? Porque lo que tú hagas, eso tiene que ser bendecido, porque tú cargas la presencia de Dios. Y dice aquí, la prosperidad es un regalo de Dios. La Biblia nos enseña que la prosperidad no se logra solo con el esfuerzo humano, sino que es un regalo de Dios. Él es el que bendice y quien proporciona los recursos necesarios para el éxito. Abner, ¿lees la obediencia, por favor? La obediencia es fundamental. La obediencia a Dios es un requisito para recibir su bendición. Cuando obedecemos a Dios, demostramos nuestra confianza en su sabiduría y nuestro deseo de seguir su camino. La persistencia es necesaria. Javier, por favor. La Perseverancia, perdón. perseverancia es necesaria. La prosperidad no siempre llega fácil. A veces debemos luchar por ella, enfrentar nuestros errores y buscar la tutoría de Dios. La perseverancia en la fe y la búsqueda del perdón son elementos claves para alcanzar la Prosperidad. Recuerden que prosperidad significa bienestar o mejora de la situación económica, social, mental o física, y también éxito. Hay un versículo en la Biblia, creo que se lo puse en la primera página, digo en la clase, no, yo la tengo en la clase, y esa que está, me parece que en Mateo, donde aquella mujer viene y le dice a Jesús, no lo apunté, solo pensé en apuntarlo, pero aquella mujer le dice a Jesús que buscaba la sanidad, y Jesús le dijo, ok mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Sí me entiende? O sea, le está diciendo que la fe que tenía, la persistencia en la fe de esa mujer provocó la sanidad. ¿Quería Jesús tal vez sanarla? Bueno, pues había muchísimos para sanar, pero ella persistió. Cuando nosotros persistimos, podemos hacer muchas cosas, porque la voluntad de Dios a través de Jesús es traernos sanidad, traernos prosperidad, y entre esos puede que tropecemos. Puede que tal vez no te salió bien este negocio como tú pensabas, porque siempre tenemos una lucha con el enemigo. ¿Sí me entiendes? Pero eso no quiere decir que, no, ya no se logró esto, ya no lo voy a hacer. Tú tienes que persistir. Tú sabes cuánta gente, por ejemplo, el dueño del KFC, simplemente el dueño del Disney World, también. Se dice que el dueño del Disney World, él comenzó a hacer sus dibujos y los presentó en su trabajo y se rieron de eso. Eso no sirve. Y hoy en día tiene un gran imperio ahí con esa cosa que cobran quién sabe cuantísimo dinero solo para ir a ver sus monos. ¿Sí me entiendes? Entonces, la verdad, vemos también el del KFC, el KFC le rechazaron su receta del pollo a los 80 años. Ya era un señor grande, pero él persistió, y hoy en día donde quiera miras ¿cómo se llama el KFC? El Kentucky Fried Chicken, donde quiera se miran, hasta creo que está en México ahí. Entonces vemos que persistir, aunque te rechacen, aunque te digan que no, persistir siempre va a abrir puertas. Amén. Entonces continuamos, dice, la fidelidad en la adversidad es vital. Si lo lee Félix, por favor. Dios puede usar nuestras pruebas para moldearnos y prepararnos para grandes cosas. En la fidelidad a Dios en medio de la adversidad es la clave para obtener su favor y experimentar su bendición. Amén. Dice, la humildad es esencial. Si lo lee Leo, por favor. ¿Otra vez el mismo? No, la humildad es esencial. La prosperidad no se basa en el poder o la riqueza material, sino en la relación con Dios. La humildad, la confianza en Dios y la búsqueda de su voluntad
son claves para alcanzar la verdadera prosperidad. ¿Es malo desear la prosperidad? No. Es la recompensa a tu fidelidad y obediencia a Dios. Malo es amar el dinero antes que Dios y tu familia. Amén. Y así la Biblia está llena, hermanos, de gente que Dios le bendijo por buscarle. Aún incluso vemos que Pedro, cuando iba a servir a Jesús o iba a continuar el ministerio con Jesús, dijo, bueno, ¿y qué vamos a ganar aquí? ¿Sí me entiende? O sea, igual, David cuando iba a enfrentar a Goliat, ¿qué dijo? Bueno, ¿y qué le van a dar al que mate a este filisteo? ¿Sí me entiende? O sea, la búsqueda en Dios va a provocar bendición en tu vida, prosperidad, tu matrimonio se restaura, tu salud se restaura, va a venir eso a tu vida. Y yo por eso le puse aquí, es la voluntad de Dios, prosperar al que le obedece. ¿Qué usted respondería? Prosperar al que busca de él. Al que persiste y al que busca. Porque vemos, por ejemplo, vemos otro caso, Job. Job perdió todo. Job, incluso lo que él creía tener, todo lo perdió, pero él persistió y siguió buscando al Señor. ¿Y cómo terminó Job? Riquísimo, ¿sí me entiende? Entonces, si en este momento tú miras ceros, sigue persistiendo, sigue buscando, porque aquí es donde Dios te va a preparar para lo que va a venir. Amén. Entonces aquí vemos que muchas veces va a haber cosas que nos va a desanimar y decir, no, el diablo es astuto en eso. Te dice, mira, estás buscando a Dios y eso que eres el lidercillo de ahí, y mira cómo te está yendo. Sigue persistiendo, sigue buscando, que dicen que el que ríe el último, ríe mejor. Amén. Seguir persistiendo. Ahí hay un versículo de la Biblia que yo les puse, Proverbios 15:6. Léalo el pastor, por favor. Amero al último, al final. Ya le dio vuelta a esa hoja, no regreses a la hoja. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Aquí es donde vemos, ¿puede el impío prosperar o tener finanzas? Sí, pero ¿cómo dice? Pero hay gran perturbación. Hermano, nosotros hemos conocido gente que tiene dinero en el mundo, pero andan así, y no hayan ni qué hacer, ni dónde guardar el dinero, ni dónde esconderlo, y andan perturbados. Pero cuando lo hacemos en Dios y todo viene de Dios, usted tiene paz, su matrimonio está en paz, su vida está en paz, todo está en paz, y el diablo no tiene lugar en su casa. Amén. La siguiente hoja que yo le dejé aquí, eso ya usted lo repasa en su casa, pero es ¿a qué vino Jesús? Porque ya ve que en la clase leíamos que hay gente que pues no puede ser sanada. Vea lo que dice ahí, de acuerdo a los versículos, yo se lo puse con los versículos. Jesús vino a cumplir la palabra, porque dice, sino a darles el cumplimiento. Jesús vino a poner en libertad a los cautivos, de acuerdo a Lucas 4:18. Jesús vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos. Jesús vino a darle vista a los ciegos, tanto espiritual como física. Jesús vino a poner libertad a los oprimidos. Dice, y a predicar el año agradable de Dios. ¿Qué es lo que se anuncia ahorita donde quieran las noticias? El año desagradable, puras cosas desagradables, tsunamis, terremotos, guerras. Pero Jesús vino, ¿qué? A predicar el año agradable de Dios. Vino a salvar a los pecadores, de acuerdo al versículo de Lucas 5:32. Jesús vino a provocar división, pero no es división en mal sentido, sino simplemente que el que usted acepte a Jesús, eso puede provocar división entre su familia. Decir, no, pero es que tú eras católico y acuérdate que te arrodillabas ante la Virgencita y todas esas cosas, ¿verdad? Y luego también Jesús vino a traernos abundancia, de acuerdo a Juan 10:10. Jesús vino a llamar a los pecadores. Y aquí está algunas. Jesús vino a hacer muchísimo más de lo que yo le puse aquí. Pero esto es solo algunos versículos de los que Jesús vino a hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bueno. ¿Le quedó entendible? Muy buena clase.
Amén, amén. Entonces a la Ruth y Junior le entrega su clase porque Sí. me dijo que hoy no iba a poder llegar. Sí, sí. Entonces vamos a orar para terminar. Hoy sí traje a mi invitado especial. Si el pastor ora, por favor. No, ya le salió su barba. Amén. Si nos ponemos de pie para orar, por favor. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla. Porque por otra semana le voy a preguntar sobre esta clase. A ver, sí, ora, por favor. Yo tenía una pregunta. A ver, hágala. A veces, si una persona está enferma o se está muriendo o algo, Puede tomar asiento otra vez. y usted puede pedirle a Dios que lo sane y todo lo que quieran, pero si es la voluntad de Dios que se muera, ya no Claro. importa lo que uno diga. Exacto, aquí es donde vamos. Por ejemplo, se recuerda que la semana pasada yo le hablé de aquella pastora que ella oró por el muchacho y declaró, profetizó y el muchacho se fue. ¿Por qué? Porque a veces vemos que Dios quiere evitar, por ejemplo, hay un rey en la Biblia que ya Dios le dijo, prepara tu casa y prepara todas tus cosas que ya nos vamos. Y no, Señor, dame 15 años más y que no sé qué. Ok, Dios le permitió 15 años más y ¿qué hizo? Puro desastre, ¿sí me entiende? Hizo lo malo otra vez. Sí, volvió a hacer lo malo. Entonces, en este caso, hay momentos en los que Dios va a permitir que la persona se vaya, niño, joven, lo que sea. ¿Por qué? Porque va a ver, Dios ya conoce nuestro futuro, aunque nosotros no lo conocemos. Entonces, a veces Él lo permite. ¿Por qué? Porque sabe que algo que viene no quiere que lo pase. Entonces, para Dios es más importante su salvación que su vida aquí en la tierra. ¿Sí me entienden? Que es lo que he dicho el pastor muchas veces. Si estamos con Jesús es mucho mejor a que estemos aquí batallando. Amén. Entonces sí, en este caso nosotros declaramos la palabra, oramos, pero oramos siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo le dije, yo puedo decir, yo quiero un carro aquí, ese carro, ese y entonces puedo declararlo aquí afuera. Pero si no es la voluntad, vas a ir a meter las narices por allá, no es para ti, ¿sí me entiendes? Entonces, Dios no, aunque yo lo declare, aunque yo me santifique para declararlo, aunque yo me santifique, me guarde para poder declarar y tener autoridad, no va a suceder, ¿sí me entiendes? Pero la voluntad de Dios es que nosotros nos levantemos en autoridad y declaremos la bendición, porque todos sabemos que muchas enfermedades vienen también por ataques del enemigo. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que tener el discernimiento de orar por la gente. Y sí, por ejemplo, vemos, incluso hay cantantes salmistas que han perdido sus padres o han perdido gente. El cantante Barak, él perdió a su mamá en cáncer. ¿Era la voluntad de Dios? Posiblemente ya era la voluntad de Dios, ¿sí me entiendes? Y no por eso uno va a decir, no, pero es que no lo sanaste. No, o sea, era la voluntad de Dios. Entonces aquí es donde entra, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero ese es saber el discernimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces en este caso es, no sé si respondí su pregunta. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Habla ahorita o calle para siempre. Ok, ahora sí, pastor, ore por favor. Gracias, Padre. Sí, Gracias Señor, porque gracias. usted ha sido bueno, Dios, porque estás abriendo nuestro entendimiento para entender, papá. Gracias porque usted nos ayuda, Padre. Gracias porque ese es el propósito por el cual mandaste a Jesús, Señor. Sí, Señor. Hacernos libres, papá. Libres, Señor, y tenerlo a usted, Padre. Y dice usted en su palabra que usted añadirá todas las cosas que nos hagan falta, Señor. Amén. Sí, Señor. Todas aquellas usted las añadirá Sí, a nosotros, Padre. Porque usted siempre ha tenido cuidado de nosotros, Señor. En el pasado lo tuviste, ahora con más razón, Padre, porque ahora ya nos llamaste, Padre, te recibimos, Señor, y estamos cerquita de usted, papá. Muchas gracias por su grande amor, Señor, su gran verdad, Padre. Gracias por lo que estás haciendo hoy, por lo que harás mañana, Señor. Gracias porque su bendición, que es la que enriquece, no añade tristeza, Señor, se manifiesta en nuestras vidas, Padre, en nuestro diario andar, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra descendencia, papá. Usted ha prometido guardarnos hoy y siempre, Padre, no importando, Señor, lo que digan allá afuera, Padre, lo que diga el mundo, Señor, que nosotros te creamos a ti, Señor.
el dador, Padre, el todopoderoso, el Shaddai, Sí, mi Dios. el Adonai, Señor, el Señor de señores, Sí, Señor. el Rey de reyes, papá, el único y verdadero Dios que es usted y que no hay nadie más fuera de usted. Usted nos escogió, Padre. Muchas gracias, papá. Gracias por mis hermanos que estamos aquí, por mis hermanos, por los jóvenes, papá. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Que se cumpla su voluntad en nosotros, Señor. Que se cumpla su voluntad, Sí, Señor. papá. Sí, sí, En el nombre de Jesús. Si tenemos que remover nombre de Jesús. algo, Padre, Sí, ayúdanos Señor. a Sí, removerlo, sí, Padre, papá. y seguir adelante. Límpianos, O si Padre. tenemos que brincar algún obstáculo, Señor. Padre, Sí, alguna sí, oposición, sí. ayúdanos a brincarla y a Límpianos, seguir Padre. adelante, Sí, buscándote, honrándote siempre, papá, buscando hacer tu voluntad, Sí, Padre. Señor. Sí, Señor. Porque el que busca hacer tu voluntad es el que te agrada, Así es, Señor. Dios. Y el que te agrada, usted ha dicho, Señor, que vendrá abundancia de todo, papá, de todo, Gracias, papá. Pero principalmente de paz, Sí, mi de Dios. amor, Sí, de sí. gozo, de tranquilidad, Padre, para poder disfrutar todo lo Sí, demás, Señor. Señor. Así es, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias porque nos llevas con bien, Señor. Gracias porque nos has hablado a través de tu Santo Espíritu. Nos instruyes hoy y cada día, papá. Muchas gracias por su gran amor, su gran verdad, Padre. Gracias porque en usted tenemos asegurada la vida, Señor. Sí, Señor. Y todo lo demás, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.